claro que sí. No, muchas gracias por la invitación. Realmente es bastante interesante poder discutir, y a veces que estamos tan en la burbuja que no nos damos cuenta de lo que hay alrededor y no es todo igual y no todo está como tan sentado en todos lados. Entonces, pues gracias por la invitación, de verdad que muy enriquecedor. Muchas gracias, Adriana, por tomarte el tiempo de charlar con nosotros. No, gracias a ti. A mí me gustaría hacerles un par de preguntas antes de que se desconecten. Como que me surgieron unas dudas precisamente por las respuestas que estuvieron dando. Por ejemplo, para ti, Juan Luis, dices que tú estás orientado precisamente a hacer que las cosas sucedan, ¿no? A organizar personas, procedimientos, etcétera. Y precisamente los hispanos como que nos caracterizamos por ser un poquito más abiertos, tal como dijiste, ¿no? Precisamente tú como estás en esa parte de organización, pues hacer que las cosas sucedan y trabajas en esta cultura, ¿tú cómo consideras que es tu estilo? O, entre lo abierto y lo, pues no tan rígido, pero pues al final de cuentas tienes que hacer que sucedan las cosas. Tienes que entender a la gente. Al final trabajamos con personas. Si hay una persona con la que tienes que tener mucha mano dura porque la persona no cumple, no rige y funciona solo con mano dura, tener mano dura. Hay otras personas, por ejemplo, aquí pasa mucho que el problema es que trabajan en unas situaciones muy estresantes y que lo único que quieren es que les ayuden y les solucionen un poco la vida. Notando como que tú te esfuerzas y que les mejora su puesto de trabajo y sus condiciones laborales, lo devuelven como un favor personal. Entonces tienes que saber, en función de la persona a la que tengas delante, rápidamente ver cómo es esa persona y aplicar unas medidas u otras en función de las características de cada uno. Es muy de conocer a las personas, muy de entender, muy de hablar con ellos y ver en qué les puedes ayudar y en qué te pueden ayudar ellos a ti. Órale, sí, está interesante. Entonces es como un enfoque de hacer que las cosas sucedan, pero considerando que somos personas y no máquinas. Y todos diferentes. O sea, es que es eso. Yo tengo compañeros de trabajo a los que es con, bueno, compañeros, trabajadores míos, y que es mano dura, y es mano dura. Pero hay otros trabajadores que como vayas con mano dura es que los has perdido para siempre. O sea, no los puedes volver a reenfocar en que estén alineados con tus objetivos. Hay otros trabajadores que tiene que ser que no te los ganas a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero en cuanto poco a poco vas consiguiendo que su puesto de trabajo esté más limpio, esté más ordenado, a ellos no les duele la espalda por tener que agacharse y levantar cosas muy pesadas. Entonces te lo agradecen y empiezan a colaborar contigo, se alinean contigo y con tus objetivos. Simplemente porque has entendido lo que les molestaba a esas personas y se lo has solucionado. Sí, es como que las nuevas técnicas de liderazgo, ¿no? Como que todo eso es bastante interesante en nuestras culturas que muchas veces nos caracterizamos por esa falta de disciplina, ¿no? Malamente así nos ve una parte del mundo y es como que voltear las cosas de que, bueno, nosotros no somos así de metódicos, pero pues nos podemos entender, o sea, somos abiertos entre nosotros, entonces darle la atención que necesita cada quien. Por ejemplo, a un japonés le dices, haz esto, y el japonés hace eso. O a un español le dices, haz esto, y va a hacer todo lo posible de hacer eso. Entonces, pues tienes que entender a quién le estás hablando en cada momento. Sí. Sí, en ese aspecto como que todos los que están en el área administrativa, siendo hispanos, tienen un enfoque muy único, ¿no? Diferente. Mete italianos, mete a griegos y, y a portugueses. Es que todo lo que es la zona del Mediterráneo y toda Latinoamérica es que al final somos muy parecidos en ese sentido. Sí. Bueno, pero nos gusta disfrutar la vida. Y a ti, Wences, también te quería preguntar, tú que tuviste la experiencia de estudiar en Estados Unidos y una parte de tu educación preparatoria en México, ¿cómo fue precisamente adaptarte a las diferencias en modelos educativos o en
culturas educativas? Pues era muy diferente para mí, porque las dos culturas son bien diferentes en México y en Estados Unidos. Como en Estados Unidos tienes tu propia identidad, mientras en la prepa en México te pones un uniforme y eres parte de un equipo. Y pues para mí era bien, la experiencia era bien para mí porque miré qué tan diferente era y pues podía aprender de las dos experiencias y me hice un mejor ingeniero. Por eso también conocí a Manuel ahí. Sí, de hecho, qué bueno que tocas ese punto de que es bastante importante y no se nos había ocurrido hablar de eso, que, por ejemplo, aquí en México, toda la educación básica es rigurosamente con uniforme. Eh, También nos tienen reglas de que todos los hombres con el cabello corto, las mujeres el cabello recogido, no se pueden pintar las uñas, no se pueden maquillar. Entonces, precisamente eso repercute en lo que dices tú, Wences, de que en Estados Unidos, como tienen esa libertad, pues te sientes como un individuo, ¿no? Como una propia persona. Y muchas veces aquí en México me ha tocado por otros compañeros y mi misma experiencia que a veces hasta te sientes un poco oprimido por el sistema de que no te dejan expresarte ni siquiera individualmente, como, ni siquiera cómo te quieres ver o cómo te quieres peinar. Y muchas veces el rechazo a la educación de muchos jóvenes, en especial en la adolescencia, se da por esto, o sea, porque se sienten oprimidos por el sistema de que ni siquiera me dejas ni vestirme ni peinarme como yo quiero, pues no quiero ir a la escuela. Y pues en Estados Unidos a lo mejor esa es una parte positiva, ¿no? Que les permiten ser ellos mismos. No sé cómo es eso en Colombia y en España, si también tienen políticas de uniformes o si tienen más libertad. Aquí solo la escuela privada, política de uniforme. Y no toda. O sea, ya quedan muy poquitos centros en los que se lleve uniforme de manera obligatoria. Y en Colombia es como en México. Todos tenemos uniformes. En mi época, uf, en mi época, cuando estuve en la escuela primaria, los colegios, todos los colegios públicos de la ciudad tenían el mismo, incluso tenían el mismo uniforme. Y luego eso poco a poco fue cambiando y cada colegio adoptó el suyo siendo público, pero no, todo el mundo lo tiene y hoy en día así es. A diferencia, como dice Juan Luis, aquí en Francia, por ejemplo, no se usa y es muy mal visto justamente el hecho de ponerle uniforme a todos los niños exactamente iguales, no se usa, no lo encuentran adecuado. Sí, sí, de hecho, estaría bastante interesante ver si se ha hecho alguna investigación respecto a eso, porque estos paradigmas realmente si ayudan o perjudican a la educación, porque como les digo, en mi experiencia propia, llegas a generar un rechazo por ir a la escuela de que ni siquiera te dejan ser tú, o sea, quieren que seas como precisamente la sociedad te lo está pidiendo. Y muchas veces, al menos aquí en México, se le da más peso a eso que a la propia educación. A mí me tocó que no me dejaban entrar a la escuela por el simple hecho de no traer calcetines blancos. O sea, eso yo ya lo encuentro ridículo, ¿no? De que me estás privando de un día de educación por los calcetines que traigo puestos. O sea, yo creo que hasta atentan contra tu individualidad y inclusive con tu intimidad. O sea, ¿cómo sabes si no tengo dinero para comprarme unos calcetines blancos o cualquier cosa? Bueno, también a ti te quería preguntar, Adriana, tú que estudiaste en Colombia y ahora estás ejerciendo como profesora e investigadora en Francia, precisamente cómo ha sido para ti el adaptarte, que yo traigo a lo mejor estos paradigmas o estas técnicas de educación porque yo las viví, pero acá en Francia son completamente diferentes. O sea, ¿cómo has traducido toda esa experiencia?
Yo creo que para mí en este momento lo que más me pone a pensar es la cuestión generacional. Cuando yo hice mi escuela de ingeniería, tomábamos notas en nuestro cuaderno y hacíamos exámenes a mano y ese tipo de cosas. Y ahora como todo es automatizado, informática, todos están en el ordenador, eh, es algo que no sé si decir que me choca, pero sí que me impresiona un poco, es ver que, bueno, cada uno, en su sala de clase, cada uno tiene el ordenador enfrente de ellos y están todos, viendo el ordenador, que están viendo la presentación de lo que yo les estoy hablando, pero nadie me está viendo a mí. Entonces, es un poco, esa es digamos que lo que más me ha impresionado de mi experiencia enseñando aquí en Francia. Pero de otra manera, no, los chicos en general son abiertos, son mentes abiertas, están interesados y les interesa cuando uno les platica de cosas que vienen de afuera, de experiencias en empresas o de cosas que puedo traer a colación en mi clase y que les pueda ayudar a comprender mejor. No he encontrado barreras. Es más eso, es más la parte, pues que hoy en día los chicos y los jóvenes están tan sumergidos en los dispositivos electrónicos que siento que esa parte humana de discutir y se pierde un poco, pero supongo que es algo generacional, que es lo que estamos viviendo en todo lado. Sí, sí, más la diferencia generacional que regional respecto a técnicas educativas. No, pues eso es todo lo que me surgió de dudas durante la discusión. Les agradezco mucho su tiempo y pues su disposición para estar aquí.